También Hechos 10, versos 34 al 43. Increíble, hacen 13 semanas atrás, con hoy comenzamos esta serie que le hemos titulado Inconcluso, una jornada a través del libro de los Hechos. Y hemos estado hablando de la verdad de la iglesia de Jesucristo, el trabajo que Cristo comenzó en ella, en nosotros, y cómo ese trabajo que Dios comenzó todavía se está manifestando y se está desarrollando a través de nosotros, porque hay algo que Cristo empezó con la iglesia, y la iglesia tiene un compromiso con Él de difundir este evangelio, de llevar a los hombres al conocimiento de Cristo, haciendo discípulos de ellos y llevándolos a la obediencia de la palabra. Y ese trabajo pues no se ha terminado. Ese trabajo es un trabajo que es vigente en nuestras vidas y que tenemos que ser parte de ese trabajo. Hoy estaremos viendo el relato de Pedro predicando a un hombre que vive lejos de Jerusalén. La Biblia lo presenta como un centurión romano, un guardia militar, a quien Dios llevó a Pedro donde él para que compartiera las buenas nuevas de Jesucristo. Y el tema de la enseñanza de Pedro, o del mensaje del testimonio de Pedro a este hombre, es sobre el gozo de la resurrección, de lo que eso significa en la vida de la iglesia. Y mire cómo Pedro le habla a este hombre, versos 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias a Dios por su palabra. La semana anterior a la resurrección de Cristo fue una semana de increíbles altas y bajas. Mientras hablamos de gozo y cantamos de esperanza y paz el domingo de resurrección, los días anteriores a ese día fueron todos menos alegres, menos pacíficos y menos esperanzados. Si usted lee la Biblia registra que los discípulos estaban experimentando la culminación de 3 años de ministerio durante esa semana. Y comenzó con una nota bien linda el domingo de Ramos, o el domingo de Palma. Jesús entró triunfantemente en Jerusalén, con la gente regocijándose y proclamando que Él era aquel que había venido como Mesías, que había venido en el nombre del Señor. Y todos ellos, en la euforia del momento, estaban aplaudiendo, estaban recibiendo y estaban alabando, porque ellos estaban emocionados. Pero lamentablemente su emoción era producto de unas conclusiones equivocadas. Ellos estaban alegres y estaban emocionados porque ellos habían llegado a una conclusión de lo que Cristo representaba en la vida de ellos. Pero lamentablemente lo que Cristo representaba en la vida de ellos era producto de caprichos de ellos. Era producto del ambiente que ellos vivían, al cual ellos se esperanzaban que Él iba a traer cambio a ese ambiente. Y dado a los caprichos de ellos, dado a la ideología política de ellos,
Ellos habían llegado a unas conclusiones de lo que Dios, lo que Cristo representaba para ellos. Y cuando llegó el momento de la manifestación completa, abierta, de lo que Cristo en sí representaba, toda esa emoción se convirtió en frustración. Y por eso la euforia, el entusiasmo, la emoción de ellos se desvaneció rápidamente. Y los discípulos no se tardaron en darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Ahora, esto es importante porque Cristo les había dicho a ellos lo que iba a suceder. Cristo les había informado a ellos que la tormenta que ellos experimentaron, la tormenta que azotó su entorno, no debías tomarlos por sorpresa a ellos, porque Cristo se lo había dicho. Y yo, francamente, yo no puedo decirle a usted por qué ellos no asimilaron la enseñanza de Cristo. Podía haber sido porque estaban ciegos a la opinión de ellos, ciegos a las conclusiones de ellos, que no importara lo que Cristo le dijera, ellos iban a oír lo que ellos querían oír. Y eso muchas veces pasa. Hay veces que Dios quiere tratar con nosotros y Dios trata con nosotros, pero nosotros estamos tan encerrados en lo nuestro que oímos lo que nosotros queremos oír, no lo que Dios nos está diciendo. Y es una gran probabilidad que Dios le estaba hablando a ellos, pero ellos escuchaban lo que ellos querían oír. Otra probabilidad era que simplemente ignoraron completamente lo que Dios les dijo. Pero es importante que usted entienda que sea que ellos ignoraron lo que Cristo les dijo, o que ellos simplemente escucharon lo que ellos querían oír, eso no niega la verdad de que porque no habían comprendido y recibido lo que Dios les estaba diciendo, vivieron la peor tormenta de su vida. Esa primera semana que nosotros llamamos la Semana Santa, por lo tanto, estuvo llena de confusión, traición y pérdida de confianza y de fe de parte de los apóstoles. Porque mientras los discípulos veían cómo arrestaban, cómo juzgaban y cómo crucificaban a Cristo, llegaron a un punto de absoluta desesperación. Y el sábado después de su muerte, los 11 discípulos restantes estaban escondidos en un aposento alto, temiendo por sus vidas. Habían perdido su líder, habían perdido la esperanza, y no podían entender cómo aquel que le había enseñado tanto y que había transformado tan poderosamente sus vidas, ahora no estaba. Y por supuesto esto cambiaría el día después. Pero antes de que lleguemos a las buenas nuevas de la resurrección, quiero que se den cuenta de que los días difíciles que Jesús y sus discípulos experimentaron en esa última semana debían recordarnos que este mundo está lleno de problemas. Y algo que a mí me gusta de la Biblia y algo que a mí me gusta del Evangelio es que el Evangelio no pretende negar la fragilidad de nuestra humanidad. La Biblia no pretende negar la fragilidad de nuestra humanidad. Es posible que muchos de nosotros hayamos venido hoy aquí sintiéndonos traicionados, perdidos, desanimados debido a expectativas no cumplidas. Y muchas veces tratamos de satisfacer esos vacíos aparte de Dios, aparte de Jesús, y eso es imposible. Cristo lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción. Y por eso le dije la semana pasada, y es importante recordarle, que muchas veces nosotros vivimos fascinados con el sensacionalismo del Evangelio. Ignoramos la pureza y la verdad de la palabra. Es verdad que dentro de lo que nosotros llamamos el evangelio de poder, el evangelio de gracia, este evangelio donde entendemos y creemos que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo provee, es verdad que nosotros sabemos todo eso ser cierto, pero esa es solamente una parte del evangelio.
Y quiere que le diga la verdad, y se lo repito de la semana pasada, esa parte del evangelio sensacionalista, por falta de otra mejor expresión, es una parte que es temporera. Los milagros de los cuales nosotros somos testigos y hemos sido testigos y nosotros vivimos es un aspecto temporero del evangelio. Lo que es permanente, lo que es inmutable, lo que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es la verdad a la cual nosotros debemos agarrarnos de ella. Pero los discípulos se habían fascinado con lo sensacional y habían ignorado la verdad de la palabra. Y por eso ahora están frustrados y están asustados y están temerosos. Y no están permitiendo y no habían permitido que la verdad de la palabra los llenara a ellos. Por eso fue que Dios, a través de Jesucristo, hizo algo que iba a cambiar sus vidas una vez y para siempre. Iba a ser Dios en ellos un milagro que no iba a ser de carácter temporero. Iba a ser un milagro que iba a ser permanente, que iba a ser plasmado en la mente de ellos. Y esa fue la resurrección de Cristo. En medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de su desespero, Jesús se levanta de entre los muertos. Y por eso es que Pablo, cuando habla, Pablo dice que a no ser que Cristo hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque una cosa es tu sufrir, amén, y otra cosa es tu saber que ese sufrimiento tiene fecha de expiración. Una cosa es tu doler y tu saber que ese dolor tiene fecha de expiración. Y la resurrección de Cristo da un testimonio a voz en cuello que dice: no importa lo que tú estás pasando, no importa por lo que tú estás viviendo, no importa lo que te está azotando, hay un Cristo victorioso que está sentado en el trono y Él aboga por ti y Él es por ti. Y lo que tú estás viviendo tiene fecha de expiración. Dale un aplauso a Dios por eso. Y por eso es que yo creo que el tema singular de la resurrección es el gozo de Cristo. Vuelvo y repito, por eso es que yo personalmente creo que el tema singular de la resurrección es el gozo de Cristo. Y no soy yo el único, muchos predicadores antes que yo también han visto que esto es cierto. Me gusta como Jonathan Edwards, el gran pastor colonial estadounidense, dijo: la resurrección de Cristo es lo más gozoso que jamás haya sucedido en la historia de la humanidad. Charles Spurgeon, un pastor británico, lo expresó de esta manera: ningún hombre puede jamás quitarme el gozo de que Cristo haya resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el evento más lleno de gozo y que más gozo debe provocar en la vida del creyente. Porque lo que la resurrección de Cristo está diciendo es que tú no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de aquel que te llamó. Que esto aquí tiene sus limitaciones, que esto aquí te deja con muchas preguntas, pero un día, gloria al nombre poderoso de Jesús, tú estarás ante la presencia del Rey. Porque estarás ante la presencia del Rey. Y cuando esto, amén, mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto se vista de incorruptibilidad, entonces nosotros sabemos, oh gloria, entonces nosotros veremos, entonces nosotros podemos alabarle a Él y saber de verdad que Él es Dios, que Él vive y que Él reina por los siglos y los siglos. Denle un aplauso fuerte a Dios. Y aquí está Pedro en un momento crucial de su vida, en una encrucijada en el camino, donde Pedro tiene decisiones que tomar y donde Pedro tiene actitudes que ajustar. Y por eso, mire, no se pierda la semana que viene, porque de todos los mensajes que he predicado de esta serie, el de la semana que viene es importantísimo para usted. Porque de la semana que viene lleva como tema: tú necesitas un ajuste de actitud. You need an attitude adjustment. Pero aquí está Pedro en esa encrucijada donde él necesita un ajuste
¿Y sabe lo que Dios hace con él? Dios lo llama y lo envía a un individuo que no era santo de su devoción. Lo envía a un individuo que representaba todo lo que era hostilidad en el corazón de Pedro. Porque si usted lee la historia de Pedro, Pedro era un celote. Él pertenecía a un grupo de esos políticos hyper mega agresivos en contra de Roma. Y ahí está Pedro, y viene Cristo y por obra del Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: ve a Cornelio y predícale. ¿Y usted cree que es casualidad que Pedro va donde Cornelio? Y el mensaje que Pedro le predica es el mensaje de la resurrección. Yo no creo que es casualidad. Yo imagino que Pedro dijo: si le predico del Cristo crucificado, todavía estoy teniendo problemas con eso. Si le predico de lo que Cristo hizo cuando estaba en vida solamente, eso tuvo fecha de expiración en mi vida en un momento dado. Pero si le hablo del Cristo resucitado, yo puedo mencionar lo que Él hizo cuando estaba en la tierra, y eso es bueno. Yo puedo mencionar, amén, el sufrimiento que Él tuvo que enfrentar, y eso es importante. Pero tengo que reconciliarlo con la verdad de que Él venció. Y si Él venció, nosotros también vencemos. Si Él se levantó, nosotros también nos podemos levantar. Y Pedro empieza con su conversación con esta declaración: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es como que Pedro le está diciendo a este soldado romano: yo no estoy aquí porque quiero. Es como que Pedro quiso tener cuentas claras. Vamos a dejar esto claro aquí. No estoy aquí porque quiero estar aquí. Y no estoy aquí porque tú me caes bien. Y no estoy aquí porque vamos a ser mejores amigos. Yo estoy aquí porque un día yo estaba perdido. Y un día yo estaba en miseria. Y un día yo estaba en desespero. Y un día yo estaba en depresión. Y Cristo llegó a mi vida y me sacó de mi miseria. Y me sacó de mi depresión. Amén. ¿Y sabe cómo lo hizo? Porque se levantó victoriosamente de aquella depresión que me azotaba. De aquel desespero que me azotaba. De aquella ansiedad que me azotaba. Él se levantó. Y como Él se levantó, tengo que decir algo. Tengo que hablar algo de las cosas que Él está haciendo y Él ha hecho. Porque es importante que el gozo de la resurrección, si va a ser el gozo de la resurrección en nuestra vida, no puede ser algo que es exclusivo nuestro. No puede ser algo que yo disfruto, que yo asimilo y ahí se queda. Y yo me preocupo, y esto me preocupa a mí, porque cuando yo veo a Pedro hablándole a Cornelio, moviéndose en obediencia a la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios de la manera que Dios la mandó a compartirla, yo veo a un Pedro levantándose sobre todo aquello que le afligía. Porque mire, la Biblia dice que se le reveló Dios. Y se le reveló Dios en forma de un lienzo con diferentes tipos de animales que él tenía que comer. Y Pedro dice: no, Dios, porque jamás cosa inmunda ha entrado por mis labios. Y Dios se le revela a Pedro y lo lleva a un lugar donde Dios le dice a Pedro: Pedro, déjame decirte algo. Yo quiero usarte. Y yo quiero bendecir a otros. Pero tú necesitas salir de donde tú estás. De tus prejuicios. Tú necesitas salir de tus confusiones, de tus dudas, y simplemente compartir aquello que yo te estoy dando. Y aquí está Pedro entendiendo la verdad de lo que este evangelio significa, compartiéndolo con alguien que él no simpatizaba, pero simplemente obedeciendo la voz de Dios en su vida. Porque Pedro quería madurar. Pedro quería crecer. Pedro quería profundizar en su fe. Y él entendió que la forma mejor de hacerla era obedeciendo la voz de Dios en su vida. Y la voz de Dios en su vida lo que le decía a Pedro era: Pedro,
Sal de tus cuatro paredes. Sal de tu entorno. Sal de tu ideología. Y simplemente comparte lo que yo he hecho contigo. Y lo que estoy haciendo contigo. Voy a hacer esta pregunta. ¿Será posible que muchos de los males que aflige nuestra gente de fe hoy en día es porque tenemos gente que lo único que hace es comer y beber y engordar? Comen, beben y engordan porque no hacen ningún tipo de ejercicio espiritual que bendiga su vida y los lleve a una salud. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y usted entiende la verdad de este evangelio y usted asimila mentalmente lo que esto significa, pero usted se estanca ahí, usted lo único que está haciendo es engordando. Y a mí me preocupa de que nuestras iglesias están llenas de creyentes obesos espiritualmente. Y no estoy hablando nada físico, estoy hablando espiritual. A mí me preocupa de que nuestras iglesias hoy están llenas de creyentes obesos espiritualmente. Porque es más el plato de comida que nosotros tenemos y compartimos que el mensaje que transformó nuestras vidas. Sí, porque usted va a las redes sociales y usted lo único que ve es gente compartiendo el plato de comida que se está comiendo. Compartiendo las vacaciones que están tomando. Compartiendo las amistades con quien están jangueando. Compartiendo el crucero donde están. Y muy pocas veces usted ve y usted interactúa con gente que hablan de Cristo. Y yo creo que si el mensaje del evangelio, el mensaje de la resurrección de Cristo, el gozo que esto provoca se va a hacer real en nuestra vida, empieza con nosotros entendiendo que esto tiene que extenderse de nosotros, ir más allá de quienes somos nosotros, porque si no, lo único que vamos a hacer, vamos a engordar y vamos a ser creyentes con un conocimiento o creyentes con unas verdades, pero que no las compartimos con nadie. Y esa es una fe peligrosa. ¿Sabía usted que ese tipo de fe de simplemente asentamiento mental es una fe peligrosa? ¿Sabe por qué es una fe peligrosa? Porque es una fe demoníaca. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Quiere que en una forma simple le explique eso? Los demonios saben que Dios es Dios. Ellos saben que Jesucristo es el Señor. Ellos saben que la verdad del cielo es la verdad absoluta. Ellos saben y entienden eso. Pero por causa a su rebelión y por causa de su naturaleza, ellos no pueden llevar ese asentamiento que tienen a una experiencia. Y como no pueden llevarlo a una experiencia, a una vivencia que transforma sus vidas, pues no pueden compartirlo. Y la iglesia está en muchas ocasiones llena de personas con un conocimiento que no se mueve al corazón y mucho menos se conecta a una experiencia que te lleva a un compartir. Así que si es más lo que tú compartes lo que te estás comiendo, si es más lo que tú compartes las vacaciones que estás teniendo, si es más lo que tú compartes las amistades que tú tienes, pero no estás compartiendo, no estás testificando, no estás hablando de Cristo, tú tienes un problema. Porque el trabajo de la iglesia y por lo cual el trabajo de la iglesia está inconcluso es porque el llamado de la iglesia es ir y hacer discípulos de las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os ha dicho. Y cuando la iglesia no hace eso, pues la iglesia está ocupando un lugar que no le corresponde, porque la iglesia no fue llamada para engordar, la iglesia no fue llamada para ser aplaudida, la iglesia no fue llamada para ser reconocida por el mundo, la iglesia fue llamada para predicar a Cristo y este crucificado, este resucitado, este que vuelve otra vez. O dale ese aplauso a Dios.
Y ese mensaje tiene que ser un mensaje que se extiende aún a la gente que nosotros no nos caen bien. Porque la verdad de compartir este evangelio es que tú tienes que entender que no importa la cultura y no importa la corrupción del hombre, esta palabra funciona. Y este mensaje funciona. Pero muchas veces nosotros estamos siendo jueces decidiendo a quién le hablamos, con quién compartimos. Y solamente estamos hablando y compartiendo con aquellos que nosotros entendemos que queremos hablarle. Y si tú vas a disfrutar y si tú vas a ser beneficiado por lo que Dios está haciendo en tu vida, tú tienes que entender que lo que Dios está haciendo en tu vida no puede ser contenido a los caprichos tuyos y a los gustos tuyos. Tienes que ir más allá. Yo les he dicho a ustedes y se lo he confesado que una de las partes más difíciles del pastorado es esa. Porque muchas veces en el pastorado la gente que tú quieres visitar no puedes visitar, y la gente que no quieres visitar es lo que tienes que visitar. Muchas veces en el pastorado la gente que tú quieres animar no puedes animarlo, y la gente que tú no quieres animar tienes que animarlo. Y muchas veces la gente que tú quieres que se vayan, tú los convences a que se queden, y la gente que tú no quieres que se vaya tienes que convencerlos a que se vayan. Porque esto no es asunto de lo que yo quiero, esto no es asunto de lo que me hace sentir bien a mí, esto no es asunto de la gente que yo apruebo, esto es asunto que es una palabra que Dios nos ha dado a nosotros para compartirla con todos. Todos aquellos. Y muchas veces nosotros miramos con ojos de juicio y vemos gente en la calle. Conocemos gente en el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario, y le ponemos un sello de gente que no nos agrada y no queremos hablarles de Cristo. Y si el gozo de esta verdad va a bendecir tu vida y te va a mover a un lugar de madurez espiritual, a un lugar de crecimiento, a un lugar de altura, tú vas a tener que soltar todo aquello que te pone o te pone a ti en la silla de juicio. Porque esto que nosotros predicamos es verdad. Esto no es un cuento de hadas. Y como es verdad, es una verdad que no puede limitarse a quien tú eres solamente. Mire como Pedro le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cuando Pedro está predicándole, Pedro le está diciendo, tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que se vivió en esta región. Y acuérdese, Cornelio vivía a unas 80 millas de Jerusalén. Pero Pedro le está diciendo, no importa que tú vivas aquí, tú sabes que la verdad de lo que sucedió allá llegó aquí. Y esto es importante porque el mundo que nosotros estamos viviendo está saturado de conocimiento. Ya no vivimos en un mundo donde la gente son neófitos a la palabra de Dios. Mire, muchos de los grandes teólogos de este tiempo son teólogos seculares. Muchos teólogos de este tiempo, hasta algunos ateos son, que se dan a la tarea de conocer y de saber. Y cuando Pedro está hablando, Pedro está diciendo, tú sabes de lo que yo estoy hablando. ¿Sabes por qué es tan importante que tú tengas convicción? ¿Sabes por qué es tan importante que la experiencia de la fe que tú profesas sea una experiencia que tú has recibido, que tú has experimentado? Porque eso va a ser lo que va a impactar cuando tú hables. Yo prefiero escuchar a un predicador con convicción, con un predicador con conocimiento. Yo prefiero hablar con un creyente de experiencia, de convicción, que hablar con un creyente de información solamente.
Porque el que tiene información pero no tiene una experiencia y no tiene convicción, solamente lo que sabe es lo que está acá arriba. Dios quiere que lleves lo que está acá arriba y lo lleves a tu corazón. Y al llevarlo a tu corazón, ahí no se puede quedar. De ahí tiene que salir y tiene que ser compartido. Y Pedro empieza a hablar de del evangelio y de la virtuosa misión de Cristo. Y Pedro empieza a decirle cómo Cristo hizo grandes cosas y hizo milagros y se manifestó en medio de ellos. Y Pedro está hablándole a Cornelio de estas cosas, pero le está diciendo a Cornelio, pero todo eso tuvo un precio. Porque lo que hoy tú y yo disfrutamos tuvo un precio. A Cristo Jesús le costó su vida. Por eso es que la Biblia dice, ¿cómo pues escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque a Dios le costó la vida de su Hijo. Y Pedro lo pone de esta manera. Pedro dice, y lo crucificaron, lo clavaron en un madero. Y Pedro le está diciendo, y tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. La iglesia tiene que entender que el mensaje que nosotros llevamos, el mensaje que nosotros tenemos, tuvo un precio. Y cada vez que nosotros callamos, cada vez que nosotros dejamos de hablar de Cristo, lo que estamos haciendo es desvalorizando, minimizando lo que esto costó. El evangelio habla de la crucifixión vicaria de Cristo. Y debemos recordar que el gozo de la resurrección comenzó con la muerte agonizante en la cruz. Y eso no podemos ignorarlo. Muchas veces la gente viven como viven porque no son conscientes del precio de lo que esto cuesta y lo que esto costó. Pero Cristo lo hizo. Y lo hizo de esta manera, como dice Hebreos 12:2. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y por eso se sentó a la diestra del trono de Dios y se sienta ahí ahora. Cada vez que tú te callas y tú no hablas de Cristo, estás dándole poco valor a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y es importante que tú comiences a hablar de Cristo, porque el evangelio habla de la victoria de Cristo sobre el dolor, sobre la agonía, sobre la muerte y sobre todo aquello que azota al ser humano. Pero que Cristo en la cruz, en vez de realizar un milagro temporero, realizó un milagro una vez y por todas. El milagro de perdonarte de tus pecados y hacerte apto para entrar a la presencia de Dios. El milagro de la resurrección para que ahora no tengas que vivir pensando que no hay esperanza, porque ahora sí sabes que hay esperanza. Y Pedro dice, yo vi esto, yo participé con él, yo lo presencié. Y hay varias cosas que a mí me ayudaron en mi caminar cristiano en cuanto a esto. Uno de los historiadores contemporáneos de los apóstoles se llama Josefo. Y este hombre, que nada en la historia dice que era un seguidor de Cristo, él testificó de las verdades de la vida de Cristo, testificó de las verdades de la crucifixión de Cristo y testificó de las verdades de la resurrección de Cristo. Un hombre que era un historiador contemporáneo y escribe acerca de esto. Y más me gustó cuando leí esto muchos años atrás, escrito por Chuck Colson. Y si usted nunca ha leído la historia o el testimonio de Chuck Colson,
cuando llegue a su casa, no ahora, haga un Google search y léalo. Chuck Colson estableció un ministerio de prisión porque él una vez estuvo preso. Pero me gustó en una entrevista que le hicieron algo que él dijo. Él dijo, sé que la resurrección es un hecho. Y él dijo, y Watergate me lo demostró. Chuck Colson dijo, como 12 hombres testificaron que habían visto a Jesús morir y que luego lo vieron resucitado, y por 40 años a precio de escarnio, a precio de vituperio, de ridiculez, y la mayor parte de ellos a precio de su propia muerte, por 40 años testificaron de Cristo y murieron testificando de la resurrección de Cristo. Hombres sin recursos, hombres sin respaldo gubernamental, hombres en su gran mayoría con poca educación, pero murieron diciendo, es verdad, Él vivió, Él murió y Él resucitó. Y Chuck Colson dice, más sin embargo, los 12 hombres más influyentes y más poderosos del mundo mío no pudieron sostener una mentira por 40 días. Y por eso Nixon tuvo que renunciar a la presidencia. Así que él está diciendo, yo fui parte de 12 hombres de influencia, de dinero, de alcance, de recursos, con autoridad, y no pudimos sostener una mentira por 40 días. Mas sin embargo, estos hombres, sin ninguna de las ventajas nuestras, por 40 años testificaron que Él vive todavía. Murieron diciendo, Él vive. Y algunos de ellos, mientras morían, decían, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la... Oh, gloria, 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 gloria. Esta verdad es una verdad que debe provocar gozo en nosotros. Pero solamente provoca gozo en nosotros si la experimentamos. Y de la única manera que la podemos experimentar es recibiéndola, es aceptándola como la verdad inmutable, la verdad inalterada, la verdad no comprometida, la verdad absoluta del cielo. Entonces mi pregunta a ustedes hoy es esta, mientras termino. Tu vida ha sido definida por Jesús, por su muerte y su resurrección, como Pedro le predicó a Cornelio. O simplemente estás tratando de vivir la vida por tu propia cuenta, por tus caprichos. Estás tratando de vivir la vida cómodo, como bien a ti te parezca. Una vez yo fui donde mi pastor, bastante frustrado, porque yo había aceptado a Cristo como mi Salvador. Y yo oraba, yo ayunaba, yo leía la Biblia, y yo me pasaba en la iglesia todos los días, porque en la iglesia había culto todos los días. Pero algo estaba sucediendo, que todavía yo tenía problemas. Todavía yo tenía luchas. Yo había aceptado a Cristo durante el verano. Y cuando llegó el tiempo de escuela, pues yo decidí volver a la escuela. Pero las decisiones que yo había tomado y las actitudes que yo había asumido y los problemas que yo me había buscado antes del verano, aunque yo acepté a Cristo, no habían sido anulados. Y me estaban esperando. Y empecé a tener muchos problemas, muchas luchas, muchas dificultades. Y eso a mí me frustró pero yo acepté a Cristo.
Y yo voy donde el pastor y digo, pastor, yo no creo que voy a seguir en esto, porque no me está funcionando. Pastor, yo oro todos los días, como usted manda. Yo ayuno 2 veces a la semana, pastor. Todos los sábados y todos los domingos yo estaba en ayuno. Pastor, yo leo la Biblia más que nadie. Yo no falto a la iglesia, pastor. Y cuando no estoy en la iglesia me paso cantando y pitando los coritos de la iglesia. Esto no me está funcionando, pastor. Y el pastor me dijo estas palabras, que de ahí es que yo saqué este mensaje. Me dijo, ya yo sé cuál es tu problema. Y él se fue a un cuartito que había, como un closet que tenían en la iglesia, y regresó con una paca de tratados así de grande. Los tratados son esos papelitos que tienen mensajes cortos. Y él me dice, el gozo tuyo se va a manifestar cuando tú repartas todos estos tratados. Y cuando se te acaben todos esos tratados, ven que tengo otra paca más para ti. Y cuando se acabe esa, ven que tengo otra. Me dice, yo tengo miles y miles de tratados que hay que repartir. Y ¿sabes qué, Agustín? Son tuyos todos. Y el gozo tuyo se va a manifestar cuando tú repartas todos esos tratados. Y me dice, y no solo de a la gente que tú quieres, dáselo a la gente que tú no quieres dárselo. Y dice, pero pastor, ¿qué va a hacer eso? Usted me está dando más problemas. Porque usted me está diciendo que ahora vaya donde la gente que me están causando problemas y empiece a darle tratados a ellos. Y él me dijo, si Cristo de verdad nació en tu corazón, si Cristo de verdad es la experiencia que tú has testificado aquí en la iglesia, pues tú vas a salir de aquí y el gozo tuyo se va a aumentar, tú hablando de Cristo a otros. Y déjeme decirle, varias veces me rompían los tratados y me los tiraban en la cara. Muchas veces los botaban y se burlaban. Algunos, los que eran más cortés, me los rechazaban. Y yo decía, pero ¿qué es lo que el pastor quiere que yo haga? Pero yo sabía que él me dijo que el gozo mío iba a estar cumplido cuando yo repartiera los miles de tratados que él tenía. ¿Quiere que le diga algo? Yo los repartí, los miles de tratados que él me dijo. Y yo empecé repartiéndolos simplemente por un acto de obediencia. Pero algo extraño empezó a pasar en mi vida. Que mientras más tratados yo repartía, más real se hacía en mi vida lo que Dios había ya hecho hacían días. Y mientras más tratados repartía, más el gozo del Señor se aumentaba en mi vida. Porque será posible que el problema de muchos de nosotros es que hablamos más de los problemas que tenemos, de las luchas que vivimos, que del Cristo que vive dentro de nosotros y quiere reinar a través de nosotros. El pastor mío lo que estaba diciendo, Agustín, deja de hablar de tu problema y empieza a hablar de Cristo. Deja de quejarte de tus problemas y empieza a testificar de Cristo. Deja de estar llorando por lo que te agobia y empieza a alabar a Cristo. Y alábalo compartiendo la experiencia que tú has vivido. Yo creo que esto fue lo que le dijo el ángel a Pedro. Pedro, ¿tienes hambre? ¿Estás cargado? ¿Estás preocupado por las cosas que están delante de ti? Esto es lo que yo creo que tú hagas, Pedro. Vete y empieza a repartir estos tratados. Ahora, esto solamente sucede cuando lo recibimos por fe. Una fe que va más allá de un asentamiento mental. Una fe que entra al corazón de nosotros. Una fe que nos lleva a un lugar de reconocimiento donde tú eras un pecador o eres un pecador. Y reconoces que solamente la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Porque tienes que llegar, si no has llegado ahí, tienes que llegar ahí. Y si llegaste ahí, tienes que tener la conciencia. Como dijo el salmista, mi pecado está siempre delante de mí. Donde tú siempre te ves y no te ves como la última Coca-Cola en el desierto, sino te ves como una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y cuando tú empiezas a hacer eso, pues entonces el gozo glorioso de la resurrección se hace real en nosotros, porque el gozo glorioso de la resurrección no apuntan y no señalan a una vida perpetua
llena de humanidad y su fragilidad aquí en la tierra. El gozo de la resurrección señala a una vida eterna con Cristo Jesús después que todo esto se acabe. Y cuando todo esto se acabe, mientras tanto podemos recibir milagros. Podemos ver y experimentar su mano. Pero entendemos que eso es temporero. Pero lo que Dios hizo por nosotros es eterno. Y mi pregunta a usted, ¿quiere usted lo temporero o quiere lo eterno? Yo quiero lo eterno. Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero Lázaro volvió a morir. Y la segunda vez no hubo quien lo resucitara. Cristo levantó al hijo de la viuda. Pero ese muchacho tuvo que haber muerto de nuevo. Hay cosas que Dios ha hecho en ti que son de significado temporero. Que si tú vives con eso solamente y sensacionalizas eso, va a llegar un momento en tu vida donde, como los apóstoles, después de ver todo lo que vieron, se frustraron y hasta malo hablaron y hasta uno lo entregó, lo negó. ¿Será por eso que hay tanta gente que un día dijeron que eran cristianos y ahora están apartados? ¿Será por eso que hay gente en la iglesia que viven con unas depresiones perpetuas y unas amarguras interminables? Porque han abrazado el sensacionalismo del evangelio, que no es malo. A mí me gusta un milagro igual que cualquiera de ustedes. Ayer teníamos un joven aquí que lo declararon con cáncer y iba a morir de cáncer y Cristo lo sanó y yo lo veía a él alabando a Dios, adorando a Dios, y yo lo veía a él con tanta energía después de haber sido sano de su cáncer. Y yo le dije a Carmen Quirindongo, que estaba aquí, no espere que mañana yo hable como él, porque ese muchacho es joven y Dios lo acaba de sanar de cáncer. Yo voy camino a la vejez y yo tengo que pautarme. Pero hay tanta gente que vive emocionado. Y lo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros a través de la palabra es que es verdad que Él sana. Es verdad que Él provee. Y es verdad que Él restaura. Él te levanta. Pero nada de eso debe sustituir la verdad de que Él resucitó y está a la diestra del Padre, y un día vuelve por nosotros y estaremos con Él para siempre. Esa debe ser la verdad que gobierna tu vida. Y por eso es que hay gente que han dado su vida por causa de este evangelio, testificándolo, porque saben que esto es verdad y lo han experimentado en sus vidas, y no les cuesta otra que compartirla.